Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Jaula del Noob, edición de entrevistas. Esta vez está conmigo Fernando Mairata. Y bien, también está mi compañero del grupo Lite del OYEC de Buxec, que hará la presentación formal. Hola, ¿qué tal? Soy de Buxec y el día de hoy tenemos de invitado especial a Fernando Mairata, que es perito informático, director general en DLT Code, presidente de PETEC, Asociación Profesional de Peritos de Nuevas Tecnologías, y presidente del Comité de Ciberseguridad, SINTAC. Bienvenido, Fernando, y gracias a nuestro patrocinador Hack by Security podrán obtener un 10% de descuento en su nueva plataforma de formación en todos sus cursos con el código Jaula 10. En verdad, no se lo pueden perder. Osinteros y osinteras, gracias a nuestro patrocinador Cyber Hunter Academy, con el código LaJaulaOSINT podrán obtener un 10% de descuento en el curso de OSINT para principiantes. No pueden perdérselo. Bien, Fernando, pues platícanos desde qué edad o cómo fue tu interés por la informática y posteriormente por qué dedicarte a la ciberseguridad. Bueno, pues lo primero, muchas gracias por la invitación para estar aquí con vosotros y compartir un buen rato. Pues la verdad es que mi pasión por la informática no la tuve muy clara al principio. Eh, lo que se suele decir de yo desde pequeñito, pues no, yo cuando era pequeñito tampoco es que hubiese ordenadores en todas las casas, no era una cosa del día a día. Entonces, bueno, pues el primer contacto que tuve yo con un ordenador fue con un Spectrum de 48K con cassette que servía para cargar los juegos. Luego en casa tuvimos un 286 que tardó mucho en llegar y ahí, bueno, pues se hacía sus pinitos en Basic y demás. Y la verdad es que yo cuando terminé en el colegio, cuando terminé COU, empecé Derecho. No empecé informática, yo empecé Derecho. Y tras un año pegándome con las leyes y ver que no era lo mío, pues empecé con la informática. Y desde que empecé con la informática, la verdad es que ha sido todo rodado en el tema profesional, porque empecé a trabajar a mitad de carrera, compaginaba estudios y trabajo, y después he ido pasando por empresas que han sido, la verdad es que muy grandes y que son referentes en su sector, como puede ser Airtel en su día, que luego pasó a ser Vodafone, con la famosa noche del 2000 allí estando de guardia. He estado en Telemadrid durante 19 años, he estado en Canal Metro Madrid, que ha sido de los primeros medios que han montado un sistema de videoentretenimiento dentro de los vagones de metro y en los andenes, no solo en la zona del andén, sino en la zona de la vía. Y bueno, la verdad es que al final he acabado en una empresa de ciberseguridad, DLT Code Correcta, y bueno, pues aprovechando esta pasión que es la informática y que es la ciberseguridad, pues la ciberseguridad al final llegó de una forma natural. Una vez que estás ya en el mundo de la informática, que estás trabajando, pues bueno, aquello de la ciberseguridad fue entrando poco a poco y bueno, como te tienes que ir especializando, porque en este mundillo de las nuevas tecnologías o te mueves o caducas, y si caducamos sabemos que estamos fuera del mercado,
pues todos los años me he ido formando. Y bueno, pues, la rama que vi que tenía buena salida, que era interesante, que me gustaba, pues fue la de ciberseguridad y sobre todo la parte de forense. Ya nos platicaste sobre el comienzo de tu pasión por la informática y la ciberseguridad, pero ahora, ¿cómo empezaste a adentrarte al mundo del cómputo forense? Hace ya muchos años, además con esto de la pandemia, la verdad es que pierdes un poco la noción del tiempo, de los años, de los meses, lo que fue antes de la pandemia y lo que ha sido después. Pues estaba trabajando yo en Telemadrid y bueno, pues, con un problema que hubo, tuvieron que venir de una empresa a hacernos un trabajo forense. A partir de ahí, la verdad es que vi lo que hacían, me llamó la atención, empecé a buscar formación, empecé a moverme por el mundillo de la informática forense, a prepararme bien y bueno, pues poco a poco he ido conociendo gente fantástica de este mundo de las ciencias forenses e informáticas y acabamos montando PETEC, que bueno, pues la montamos entre 45, 46 profesionales y a día de hoy, pues tenemos un networking muy bueno, tenemos una buena marca de seriedad, de profesionalidad y la verdad es que, bueno, es un mundo muy apasionante porque tienes un ambiente muy multidisciplinar. Trabajamos con abogados, trabajamos con psicólogos, trabajamos con telecos, con informáticos, con electrónicos, bueno, pues con un amplio espectro dentro de lo que son las tecnologías y luego además nos permite hacer muchos tipos de trabajos. Hay que ir especializándose, lógicamente, no puedes saber de todo, pero tienes un abanico muy amplio para poder desarrollar lo que más te gusta. Y al final, pues es un mundo que llama la atención, que tiene mucho futuro y que, bueno, pues rodeándote de buenos profesionales, como todo, pues te va bien las cosas en la vida y te lo pasas bien trabajando. Bien, yo quiero abordar un poco el tema de cómputo forense, sobre todo para las personas que nos están escuchando, que tiene que ver con recolectar la información o básicamente hacer un análisis de lo que ya ha sucedido o cuando ya sucedió un incidente informático, un hackeo, hay que ver cómo pasaron los hechos, pero creo que esto es muy relevante porque la mayoría de las personas siempre quieren atacar, hackear o hacer la parte ofensiva o intrusiva, pero a mí sí me gustaría que nos dieras un poco de contraste, qué satisfacciones o cómo te encuentras en el lado pericial, es decir, qué cosas puedes llegar a hacer que otras personas no, porque pues solamente se dedican a atacar, a hackear o algo así. Creo que es muy satisfactorio el hecho de poder llegar hasta los últimos hechos o poder recabar toda la información y construir todo esto. ¿Cómo nos podrías explicar un poquito cuál es tu trabajo y quizá alguna anécdota en la que has tenido éxito como experto en pericial forense? Pues mira, nuestro trabajo en la parte de peritos forenses o peritos tecnológicos va desde la recolección de las evidencias, lógicamente estableciendo la cadena de custodia y preparando el poder presentarlas en sede judicial sin que puedan impugnártelas porque haya dudas de cómo las has sacado, cómo las has manipulado. Bueno, pues tenemos que saber sacar esas evidencias del entorno que sea. Pueden ser correos electrónicos que sacamos de un Outlook, correos electrónicos que sacamos de la nube. Pueden ser evidencias que hay en un ordenador, evidencias que hay en la nube, evidencias que hay en un móvil. En fin, al final tienes una cantidad de dispositivos de los que puedes sacar evidencias digitales que para eso necesitamos lo que comentaba antes, ser multidisciplinares y tener compañeros que llegan donde tú no llegas para poder sacar las evidencias de cualquier sitio y con garantía. ¿Vale? Vamos a olvidarnos sobre todo de los vendehumos, los que hacen los trabajos tirados de precio porque se saltan la cadena de custodia, porque se saltan los pasos. No, los pasos son muy sencillos de seguir, sencillos entre comillas, ¿vale? Vamos a ver que para ciertas cosas pues tienes que tener material y tienes que tener conocimientos avanzados, pero lógicamente hay que seguir esos protocolos para que las evidencias que extraigas y luego las analices puedas presentarlas en sede judicial.
y que una vez presentadas en sede judicial, si llega otro perito y hace el mismo trabajo, le tiene que dar el mismo resultado. Porque si no le da el mismo resultado, es que algo ha pasado por el camino. Entonces hay que ser muy meticulosos en este trabajo. Casos, muchísimos. Casos tenemos para aburrir. Tenemos desde despidos, tenemos acosos, tenemos suplantación de identidad, tenemos secuestros tecnológicos de empresas. Nos hemos encontrado muchos casos, pero también es verdad que te encuentras casos que son muy duros, porque en algún caso nos hemos encontrado una situación en la que incluso hemos tenido que ver autopsias, estando con los abogados y viendo las evidencias, y francamente somos informáticos, somos técnicos, no estamos preparados para esa parte que es más dura, ¿no? Porque un médico pues está más habituado a esas cosas, pero nosotros que estamos acostumbrados a ver chips, a ver cables, pues ver una autopsia es muy duro. Pero quitando esa parte, que eso, te puedes encontrar cosas cuando estás con casos de menores, de pedofilia, bueno, de maltratos, de cosas de estas, lo pasas mal como ser humano y como profesional. Pero también es verdad que cuando ayudas a esas víctimas, luego te sientes muy reconfortado, porque ves que tu trabajo ha servido para algo, que tu trabajo ha dado fruto. Al final, también ayudas a gente que ha perdido dinero, pero no te reconforta igual cuando ayudas a alguien que, bueno, pues a lo mejor le han estafado 1.000 euros, que cuando ayudas a una víctima que es víctima de acoso y que le están haciendo la vida imposible, o que es víctima de malos tratos, o en fin, todas estas cosas que van un poquito más allá del dinero, que al final el dinero, oye, es importante, pero hay cosas que tienen un plus. Y es así que son muy duras a la hora de hacer el trabajo pericial, de extraer esas evidencias con cuidado también para que la víctima tampoco sufra excesivamente, porque ya está sufriendo bastante, como para sentir que estás invadiendo su intimidad, y poder sacarlas, analizarlas y poder ir al juez y mostrarlo y hacer bien tu trabajo para que esas evidencias realmente se puedan utilizar como pruebas y que esa víctima pues tenga un resultado favorable dentro del proceso judicial. Pero también tenemos cosas que nos han sucedido pues muy divertidas. Esto es como todos los trabajos. Tienes cosas buenas o tienes cosas que son un poquito más serias y luego te encuentras cosas que, bueno, pues te acabas echando unas risas con el cliente. En una ocasión nos llamaron de una empresa porque había fuga de información, bueno, había problemas y había que analizar. Cuando nos pusimos a analizar este supuesto ataque, este supuesto hackeo, sacamos los dispositivos móviles, los ordenadores, los clonamos, bueno, estuvimos haciendo cadena de custodia, pues bueno, lo que se monta es siempre en estos casos. Al final, después de todo el trabajo, que parecía que habían sido atacados por todas partes, que, bueno, resultó que el niño pequeño del director de la empresa era el que se estaba mandando correos y demás desde el teléfono de su padre del trabajo. Con lo cual, no lo estaba haciendo con maldad, sino que, bueno, como lo tenemos todo configurado en el móvil, se lo dejamos a los niños sin ningún control, pues subía fotos a Facebook, a Instagram, a las redes sociales que tenía configuradas el padre. Entonces, bueno, pues al final ese supuesto ataque acabó con un hacker de 3, 4 años que, bueno, pues al final pues te echas unas risas, haces unas charlas de concienciación del uso responsable de las nuevas tecnologías, no solo las que damos para centros educativos, sino también las que damos a nivel empresarial, porque es importante la seguridad y podemos poner todos los medios posibles para que nuestras empresas sean seguras y nuestros datos estén a salvo. Pero si luego no estamos concienciados y llegamos y nuestro ordenador de trabajo se lo dejamos a nuestro hijo pequeño para que vea dibujos o para que juegue, pues ya tenemos ahí una brecha de seguridad importante.
Entonces, en todos estos casos, pues hombre, te lo pasas bien después de haber hecho un trabajo que nos llevó muchos días porque eran muchos dispositivos, pero son de los que llamamos con final feliz, ¿no? Dice, bueno, pues, el hacker de esos 3, 4 añitos y que, bueno, pues creo que no le han vuelto a dejar un móvil ni un ordenador de la empresa y por lo menos ha servido para que, bueno, su padre y su empresa se hayan concienciado de este problema, ¿no? Al final, tener los dispositivos súper seguros, pero los dejamos en manos de un niño, pues sabemos que hay problemas. Sí, está bastante curioso esta experiencia que nos has contado. ¿Y alguna vez durante tu trabajo como perito informático te has enfrentado contra técnicas antiforenses? Sí, sí, de hecho, bueno, si nos ceñimos a lo que vamos viendo, igual que sí se va pidiendo cada vez más trabajo pericial, porque hasta hace poco tampoco tenía muy clara la gente cómo había que presentar las evidencias digitales y no es que no lo tuviese muy claro, es que se aceptaba todo, porque llevabas unos pantallazos de WhatsApp y te los aceptaban. Llevabas un correo electrónico impreso y te lo aceptaban. Hasta que se ha ido viendo que todas estas evidencias digitales son muy fáciles de manipular. Con lo cual, no solo hay que llevarlo impreso para que lo pueda leer cualquiera, sino que hay que presentarlo en su naturaleza, en digital, con su cadena de custodia y además con su análisis pericial. ¿Por qué su análisis pericial? Porque los jueces no pueden saber de todo. O sea, si un juez tiene que poder juzgar un tema que tiene connotaciones médicas y que tiene otro juicio que tiene connotaciones de industria y tiene otro juicio que tiene connotaciones de inmobiliaria, pues al final el juez no puede saber de todo, lógicamente. Entonces se tiene que apoyar en las pericias, en las periciales que hacemos los expertos de cada tema. Igual que se está ampliando esta demanda de profesionales de la pericia tecnológica para poder presentar esas evidencias, también los malos empiezan a aprender que para evitar esas cosas que hacemos nosotros, tienen que utilizar sistemas para tapar sus huellas. Igual que hemos visto muchas veces en series de televisión que para tapar las huellas los malos pues queman la escena del crimen, pues aquí intentan hacer algo parecido. Entonces, hay en ocasiones que las técnicas que utilizan podemos detectarlas y hay en ocasiones que lo que detectas es que se han cargado la escena del crimen y que no hay quien saque nada de esa escena. Pero sí, cada vez más, hay, igual que hay mejores profesionales en el mundo de la pericia tecnológica, pues bueno, pues los malos, como en todas las profesiones y en todos los delitos, pues al final tienen que buscar la forma de cometer ese delito, conseguir su beneficio y que no les pillen. Pero bueno, tenemos en España fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado muy bien preparados, se siguen preparando y van invirtiendo más en toda esta formación, en este conocimiento para al final, bueno, pues entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de España y las de otros países, poder hacer trabajos conjuntos porque al final no olvidemos que el ciberespacio no está situado en México, no está situado en España, no está situado en Estados Unidos, está en todas partes. Con lo cual, el saber hasta dónde llego yo, hasta dónde llegas tú, es más complicado y se necesita una cooperación mayor en el ciberespacio. Bien, yo quiero abordar ese tema precisamente de lo que viene siendo lo privado. ¿Por qué o sea, qué información es la que debemos de privar o por qué debemos de restringir cierta información? Creo que eso es un concepto básico. Alguna vez que estaba estudiando para el CISA, que es una certificación de auditor, precisamente un concepto básico que nos estaban diciendo era clasificar la información. Yo muchas veces llegaba a las empresas y te dicen, no, pues protégeme todo o haz que no me hackeen. ¿Y qué debo de cuidar? No, pues cuida todo, toda la información es importante, pero a veces las personas ni siquiera saben clasificar la información. ¿Cómo podremos explicarle a las personas
¿qué información es privada? ¿Por qué debe de serlo? ¿Qué información es vital para el negocio? ¿Y qué podría pasar si se propaga o se divulga información confidencial? Pues mira, esta pregunta es muy interesante porque es un problema que tenemos todos los que nos dedicamos a la ciberseguridad. Porque yo para explicar a alguien de una empresa cómo tiene que clasificar esos activos de información, lo primero que tengo que hacer es concienciarle sobre la importancia de la información. Porque ¿de qué sirve que venga un auditor, me deje la empresa perfectamente clasificada, protegida y demás, si yo luego como empleado, como administrador de sistemas, como director general, con el cargo que tenga, me dedico a hacerme fotos en la empresa con el POSIT con la contraseña o con los sistemas de acceso que tengo, se ven las marcas, se ve todo, ¿vale? Y las cuelgo en redes sociales. Pues bueno, ahí tienes un agujero de seguridad. Pero ya no solo es el problema es que yo puedo securizar tu empresa, pero luego tú te dedicas a publicar toda tu vida en Internet. Con lo cual, como publicas toda tu vida, yo sé cuándo vas a la oficina, cuándo no vas, dónde vives, dónde no vives, qué coche tienes, si tienes hijos, no tienes hijos, si estás casado, no estás casado. Tengo muchísima información para hacer ingeniería social y colarme en tu empresa o ya no en tu empresa, en poder extorsionarte a ti pues a través de un ransomware o a través de 1000 tácticas que tenemos. Bueno, uno de los patrocinadores de este espacio es Cyber Hunter Academy. El curso del que habéis hablado, el de iniciación al OSINT. En técnicas de OSINT, de investigación en fuentes abiertas, es cuando aprovechamos esa información que está facilitando la gente para sacarlo todo, para ayudar a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en sus investigaciones, que también lo hacen ellos. Pero nosotros, para poder llevar una denuncia, para que ellos puedan hacer su trabajo, o para todas las cosas que se nos puedan ocurrir. Claro, a nosotros se nos van a ocurrir cosas buenas, pero al ciberdelincuente lo que se le van a ocurrir siempre son cosas malas. Entonces, cuanta más información les demos, peor. Si yo sé que tú tienes un hijo que va a fútbol todos los viernes, que tiene un móvil número X, yo te puedo llamar simulando ese número, decir que tengo a tu hijo secuestrado y que me hagas un ingreso. ¿Qué está pasando? ¿Vale? Entonces, tú ves el teléfono de tu hijo, te entran las prisas, haces el pago, el fraude del CEO que se está haciendo constantemente, que te llaman con prisas, oye, que estoy en una reunión con un inversor o con un cliente y necesito que me hagas una transferencia. ¿Cómo saben los malos a quién tienen que dirigirse y cuándo tienen que dirigirse? Pues si yo sé que tú, director general, estás fuera con un cliente hoy y que vas a estar fuera de combate con tu móvil, pues lo que voy a hacer es suplantar tu identidad para que la gente del departamento de finanzas haga esas transferencias, porque no van a poder validarlo contigo, porque tampoco tienen un protocolo en el que sepan que tienen que tener un doble factor de autenticación cuando tienen un aviso de un director general o del dueño de la empresa pidiendo que hagan una transferencia. Eso se hace un protocolo para que nadie, absolutamente nadie, haga una transferencia sin tener una confirmación. Pero una confirmación por teléfono. Porque si mandamos una confirmación por WhatsApp y el malo nos ha intervenido el WhatsApp, ya sabemos que vamos a tener esa confirmación. O si lo hacemos mediante SMS, pues sabemos lo que puede pasar con los SMS. Entonces, al final, es un tema de concienciación. Si no estamos seguros con nuestros datos, si no tenemos claro cuáles son nuestros datos importantes y qué es la privacidad, ¿cómo vamos a hacerlo en nuestra empresa? Tendremos que empezar por nuestra casa para luego llevarlo a nuestras empresas. Porque al revés, lo que vamos a hacer es, de la empresa no lo vamos a llevar a casa. Porque de la empresa lo que vamos a llevar a casa es los equipos que estarán muy protegidos, pero que tienen un agujero de seguridad en nuestras familias. Al final, el mejor firewall, el que mejor resultado da siempre,
el cerebro humano. ¿Cómo ha sido tu experiencia como ponente en eventos como CyberWall, HBCCon y CoronaCon? Pues mira, a mí el participar en todos estos eventos, la verdad es que me gusta mucho, porque a mí esto de las ponencias me gusta. Me gusta, antes de ayer, el miércoles, estuve haciendo una ponencia dentro del marco de la National Cyber League de la Guardia Civil. Había 700 escolares de cuarto de la ESO y bueno, pues la verdad es que te lo pasas muy bien porque interactúas mucho con ellos, aprendes de ellos, porque allí no vas a que ellos aprendan de ti, tú también vas a aprender de ellos. Son entornos distintos, al final cada entorno, pues Cyberwall, pues está más orientado a otro tipo de público, que también me lo paso muy bien con ese público, pero tratamos otros temas totalmente distintos. El HBSCon, la verdad es que fue una experiencia muy buena porque la ponencia la hice junto con dos grandísimos amigos y fantásticos compañeros, Francisco Nadador y Raúl Elola, que lo que hacíamos era precisamente un hackeo y después la parte forense de ese hackeo con el informe y demás para poder llevar las evidencias a sede judicial. Con lo cual, juntamos dos ponencias y la hicimos entre los tres con las distintas fases. Además, ahí, pues bueno, mi empresa DLT Code nos cedió su plataforma de formación online, su Master Labs, donde pudimos montar esas máquinas virtuales para poder hacer esa simulación de ataque y de hackeo para poder luego hacer la extracción de evidencias y todo en vivo, con lo cual fue una experiencia muy buena. Cuando hicimos lo de la CoronaCon, pues fue un momento que era difícil, porque era cuando estábamos todos encerrados, con la pandemia en su brote mayor, el mundo en general tenía un momento muy complicado y fue un movimiento de toda la comunidad hacker y otras comunidades de ciberseguridad, el juntarnos más de 100 ponentes, estar 3 o 4 días, ya no me acuerdo cuánto estuvimos allí encerrados con unas ponencias, otras, recaudar 40.000 euros para Cruz Roja, para la lucha contra el COVID. Son experiencias totalmente distintas, pero al final las ponencias, si te gusta comunicar, si te gusta transmitir, son siempre, vamos, una gozada. A mí me gustaría tocar un poco el tema de lo que viene siendo la moralidad, la parte ética de todo lo que hacemos. Algunas veces las personas me han comentado así de, ¿y por qué no robas dinero? ¿O por qué mejor no te haces millonario? Con todo lo que sabes hacer, lo mismo sería robar un banco que protegerlo. Pero siempre he entendido y siempre les doy ese contraste así de, bueno, es que yo siento que está mal poner una bomba y explotarla o hacer daño a las personas, es simplemente algo que siento o que creo. Es por eso que yo creo que todo esto puede evolucionar a lo que viene siendo el ciberterrorismo o que puede causar problemas mayores los cibercriminales. ¿Qué contraste le darías a las personas o por qué tú eres bueno? O sea, ¿por qué no elegiste mejor robar bancos? ¿Por qué no volverte millonario? ¿Qué contraste hay en todos nosotros que elegimos por una otra razón no robar, no hacer nada malo y utilizar todos esos poderes para el bien? Pues mira, lo primero es que me gustaría hablar del concepto de ética, ¿vale? Cuando hablamos de hacker ético, todos los hackers son éticos, porque hacker es una palabra que, aunque a nivel de comunicación queda muy bien para hablar de los malos, hacker es el auditor de ciberseguridad, es el bueno, porque no te extorsiona con lo que saca, ¿no? Tú le contratas, ve todas las deficiencias que tienen tus infraestructuras para que puedas solucionarlo. Lo otro son los cibercriminales. Entonces, yo cuando se habla de hacker ético, pues bueno, es que todos los hackers tendrían que tener ética, porque los otros son cibercriminales o ciberdelincuentes. Una vez que tenemos esa diferencia, ¿vale?, que a mí siempre me gusta recalcarla para ir retomando la buena fama del hacker, ¿qué nos lleva a ser buenos o a ser malos en los aspectos de nuestra vida? En todos. Yo creo que es un poco el juntar
muchos aspectos. ¿Tú cómo eres? Pues como te han enseñado tus padres, como has visto que son tus padres, como es la gente que te rodea. Si tus padres han pasado de ti o te han maltratado o son delincuentes, pues al final tú puedes acabar siendo igual. O si pasas unas situaciones complicadas, te pueden llevar a ser delincuente. Cuando tú has nacido en un entorno en el que hay una ética, en el que no ha habido necesidad de robar, porque si has tenido necesidad de robar, de irte al lado oscuro, pues bueno, a lo mejor tú no ibas a ser así, pero te has visto en la necesidad, ¿vale? Pues esto no siempre es voluntario. Pues uno no es bueno o es malo porque quiere, es bueno o es malo porque puede y porque la vida le lleva a ese camino. Nosotros tenemos la suerte de estar en el lado de la luz, que dirían los Jedi, pero hay un lado oscuro que, oye, llama mucho la atención y, en fin, es muy lucrativo. Con lo cual, en un momento dado de apuro, que tu familia pase hambre, que tengas muchos problemas, te puedes ver muy tentado a irte a ese lado oscuro porque con mucho menos trabajo del que realizas habitualmente, lógicamente es más lucrativo. Con lo cual, al final, es un poco tu experiencia de vida, en la necesidad. El ser humano, ¿por qué ha cazado desde sus inicios en la historia? Porque tenía hambre y tenía que cazar para comer. No tienes por qué salir ahora de trabajar y decir, pues voy a cazar para comer, ya no. Ya la sociedad ha evolucionado y ahora ya para comer, pues te vas a un restaurante, te vas al súper y haces la compra y te lo preparas en casa. Entonces, al final, yo lo que sí cuento siempre es que tenemos, el ser humano, estamos diseñados para hackear. Estamos programados desde que nacemos para hackear. Y cuando me dicen, ¿cómo es eso? Es muy sencillo. Y si nos ponemos a analizar el cómo es un bebé y cómo son los niños, el cómo vamos evolucionando, hace 2000 años también nacíamos programados para hackear, porque estamos siempre preparados para la supervivencia, para estar viendo cuál es el punto débil para atacarlo. Tú cuando naces, pues oye, pues naces y lógicamente no eres hacker, no tienes ni idea de tecnología. Pero cuando llegas a tu casa, después de haber nacido en el hospital, llegas a tu casa y ¿qué es lo primero que haces? Reconoces y te vas quedando con, esta es mi casa, este es mi entorno. Entonces ya tienes ese reconocimiento, esa primera fase del hacking de reconocer dónde estoy. Y luego, ¿qué haces? Siempre, todos los bebés hacen un escaneo de puertos. Se ponen a llorar y dicen, a ver, ¿quién me está escuchando en el puerto 80 cuando lloro? Mi padre que viene a ver qué me pasa, o mi hermanito, o mi madre, ¿quién es el que ha venido a ver qué me pasa? Mi padre es el que está escuchando por el puerto 80, ya sé por dónde tengo que atacar. Ahora, ya he conseguido su atención, ya he conseguido entrar por el puerto 80, ¿cómo consigo mantenerme ahí? Pues hombre, pues si me cogen en brazos dejo de llorar, empiezo a sonreír, hago que babe, fenomenal. Pues ya tienes ahí que has conseguido entrar y que has conseguido quedarte dentro. Luego, borrado de huellas. ¿Conocéis algún bebé que haya tenido la culpa de algo? No, siempre la tiene la culpa el hermanito, tiene la culpa el perro, el gato, con lo cual el ser humano está programado y está diseñado para hackear, ¿vale? A partir de ahí, unos lo desarrollarán y otros no, porque se les irá olvidando. Pero en todo este proceso, todas las vivencias que tengamos en nuestra vida nos van a marcar. Y esas vivencias son las que van a hacer que nos vayamos al lado oscuro o nos quedemos en el lado del bien. ¿Qué conocimientos de base se debe de tener para ser un excelente perito informático? Dependiendo de las miles de opciones que tienes y de las facilidades que tienes. Por ejemplo, si tú lo que vas a analizar son solo teléfonos móviles, con que tengas la certificación de Celebra y de Mobility, de cualquier herramienta profesional, ya puedes sacar la información y analizarla.
no tienes que ser informático, no tienes que ser teleco, no tienes que ser electrónico, ¿vale? Al final, por ejemplo, en España, la ley lo que marca es que para ser perito, y no habla de peritos informáticos, habla de peritos en general, es que el perito es el que puede ejercer pericia sobre un tema, el que tiene conocimientos avanzados, ya sea por formación o ya sea por bagaje profesional. Tú no puedes, vamos, tú puedes no tener una carrera, puedes no tener unos estudios de informática, pero llevar 20 años en el sector, con lo cual llevas 1000 batallas y puedes saber más que el que acaba de salir de la carrera o el que acaba de salir de una FP. Entonces, lo que marca la ley es eso, que para ejercer pericia lo que tienes que tener es conocimientos avanzados que vengan o por tu formación o por tu bagaje profesional. Con lo cual, una base, hombre, yo siempre voy a tirar para casa. Cuanta más informática sepas, mejor, ¿vale? Pues yo soy informático. Pero un teleco puede hacer periciales perfectamente. Un electrónico también. Al final, hoy en día, cada vez más las carreras son más tecnológicas, con lo cual, bueno, pues tenemos que tener lo que hablábamos, profesionales de mucha experiencia, de mucho conocimiento y de muchas áreas, porque cada vez más las pericias tienen distintos entornos. Entonces, a lo mejor necesitaré que para una pericial en la que hay una línea de comunicaciones, tener un teleco que me revise esa línea, tener un abogado que me ayude con la protección de datos, tener un informático que coja ese equipo que se ha visto afectado para poder analizarlo. Lo que decíamos al principio, es una profesión multidisciplinar, con lo cual tenemos que trabajar en equipo. Lo del Quijote que va solo contra los molinos, eso ya pasó hace mucho tiempo a la historia, y cuanto mejor sea nuestro equipo, más fácil será ganar. Me llama mucho la atención esta cuestión de las leyes. A ver si podemos profundizar un poquito en esto. Por ejemplo, aquí en México justo están haciendo como este tipo de debates o ajustes o están tratando de reformar lo que viene siendo la ley de ciberseguridad. En el Código Penal Federal, en el artículo 211, el bis 1 al bis 7, ya estipulaban algunas cosas de lo que es romper mecanismos de seguridad. Pero más lejos de ello, ¿cómo lo ves tú desde, digamos que del otro lado del charco? ¿Las leyes importan o para qué sirve una ley? Es decir, ¿esto potencia a la industria, los potencia a ustedes como peritos informáticos o como expertos forenses? Aquí podríamos decir en México que mucha gente también lo dice así como, pues menos plática y más acción, ¿no? O sea, si ya tienen las cosas ahí para hacerlas, también mucho se justifica como de, es que no está la ley, es que podría ser ilegal, pero por otra parte, también quiero hacer este contraste, ¿qué pasa si tú lo haces también sin el derecho? O sea, ya viene siendo algo ilegal, ya estás espiando. Entonces, ¿cómo discernimos lo que viene a ser espiar o lo que puede ser una investigación forense? A ver, aquí depende mucho del juez, pero básicamente nos tenemos que basar en que no todos los delitos que se hacen con nuevas tecnologías están tipificados como delitos de nuevas tecnologías. Lo que tenemos que sacar con esa pericial es qué tipo de delito se ha realizado. Por ejemplo, ¿poner un WhatsApp es un delito? No. ¿Poner un comentario en Twitter es un delito? No. Para eso está hecho Twitter, para ir poniendo comentarios. Para eso está WhatsApp, para mandar mensajes. ¿Eso es delito? No. ¿Qué es delito? Lo que mandas, lo que haces con ese mensaje. Si yo te estoy mandando mensajes por WhatsApp para intimidarte, para acosarte, el delito es de acoso, con lo cual no es un delito informático, es un delito tradicional, es acoso. Que tendrás que ver si tiene agravante por ser con las nuevas tecnologías o no tiene agravante. Eso ya es una cosa aparte, pero el delito ya existe y no es por hacerlo con WhatsApp, es que lo puedes hacer mediante carta, lo puedes hacer mediante llamadas telefónicas, lo puedes hacer persiguiendo a la persona y constantemente atosigándola. El delito es el mismo. Lo haces con unos medios o lo haces con otros, con lo cual tampoco nos tenemos que buscar la excusa de esto no se puede hacer
porque no está tipificado como delito. Es que el delito no es poner el WhatsApp, el delito no es escribir en Instagram o en Facebook o en LinkedIn o en cualquier red. El delito es lo que haces con esa comunicación. Con lo cual, las leyes van despacio, porque van muy despacio. No pueden ir a la velocidad de la tecnología. Eso es imposible, porque si no estaríamos cambiando las leyes todos los días. Y no puedes sacar la tipificación de delito de todos los delitos que se hacen a través del ciberespacio. Estarías todos los días creando leyes nuevas, con lo cual te genera más inseguridad jurídica el estar cambiando las leyes todos los días que el tener unas leyes, aunque sean antiguas, pero que tú puedes amoldar a buscar qué tipo de delitos son. Porque al final el acoso, la estafa, la mayoría de los delitos ya existían antes. El cómo se hacen ahora, cambias el medio, pero el delito es el mismo. Lógicamente, si tú vas a atracar un banco, pues a lo mejor sales del banco con 300.000 euros. Pero si lo atacas informáticamente, te llevas 300 millones. ¿El hecho es que has robado el banco? Sí. ¿Con las nuevas tecnologías has llegado a más cantidad? Sí, tendrás más pena, pero lo que has hecho es robar. Con lo cual, el delito ya existe. Por muy anticuada que esté la ley, ya existe. Lo que tenemos que buscar es qué delito se está produciendo en ese caso. Y da igual que sea con nuevas tecnologías o sin nuevas tecnologías. En el caso de que sea con nuevas tecnologías, pues actuaremos los peritos para ver, junto con el abogado, dónde podemos encasillar ese delito. Si es un robo, si es acoso o si es el tipo de delito que sea. Esta pregunta te la hago porque ahorita está mucho de moda un TikTok de qué es lo que lleva en su mochila un hacker, pero ahora en esta entrevista me gustaría cambiarlo a qué lleva en su mochila un perito informático. Un perito informático en su mochila lo que lleva es mucha experiencia, porque en cada caso, según lo que nos cuenten que tenemos que hacer, llevaremos unas cosas u otras en la mochila. Pues no es lo mismo analizar un teléfono que clonar un disco, que acceder a la nube a descargarnos unas evidencias o a coger trazas de un servidor. Con lo cual, la mochila del perito informático lo que lleva siempre es mucho conocimiento y mucha experiencia. Porque si no llevas eso, que es lo básico, no vas a poder hacer nada relacionado con la pericia tecnológica. Bien, y ya para salirnos un poquito de contraste, me gustaría preguntarte, ¿qué más haces aparte de estar ahí hackeando y investigando toda esta parte del cómputo forense? ¿Cómo aprendes? ¿Qué te gusta? ¿Algún hobby? ¿Algo que nos puedas comentar un poquito de esa parte? Pues mira, a mí me encantan los caballos y monto a caballo todo lo que puedo. Y me encanta jugar con mis hijos y disfrutar de mis hijos y aprender con ellos. Y luego doy muchísimas charlas en centros educativos de uso responsable de las nuevas tecnologías y aprendo muchísimo con los chavales. Hacemos charlas muy divertidas en las que nos disfrazamos de héroes enmascarados para que los chavales entiendan bien lo que es la privacidad, porque todos están encantados y todos querrían ser tus amigos, pero les puedes explicar muy fácil, vale, sí, soy muy chulo porque soy tal personaje y tú quieres ser mi amigo y quieres estar conmigo, pero no sabes quién está detrás de la máscara, igual que no sabes quién está detrás de la pantalla cuando conoces a alguien por internet, porque al final a través de la pantalla podemos ser el personaje que queramos. Me encanta ir al cine, ver películas de acción, especialmente me gustan las de Star Wars, soy muy friki de Star Wars, también se ve eso en mis ponencias y luego aprender pues constantemente. Yo desde hace muchos años, hace más de 20 años, todos los años me hago mínimo un curso al año para seguir especializándome y seguir aprendiendo. Bueno, este año pues no llevo uno, llevo 4. Entonces, dependiendo del año, pues se hace más formación o menos. Luego, a nivel interno en la empresa, de vez en cuando hacemos formaciones internas. Y luego, pues con la plataforma que tenemos desarrollada para retos de hacking, de forense y demás, pues también aprendemos mucho porque cuando preparas un reto,
se lo pasas al resto de los compañeros para testarlo y entonces pues el resto tenemos que conseguir superar ese reto para ver si está bien diseñado, no está bien diseñado, si es accesible, si no es accesible, para luego además poner la calificación de fácil, medio o profesional dentro de la plataforma, con lo cual vas aprendiendo muchísimo. Y sobre todo aprendemos mucho en los eventos. Cada vez que vamos a un evento, ya seas de ponente o no seas ponente, con el networking que hay, se aprende muchísimo. Pero vamos, también contarte que yo cuando era pequeño lo que quería ser era policía a caballo. Entonces, mi ilusión era estar patrullando a caballo por el Parque del Retiro en Madrid y esa era mi aspiración. Lo que pasa es que el mundo no me llevó, por mis experiencias y demás, a ser policía. Pero si lo hubiese sido, yo creo que jamás habría tocado un ordenador. Habría estado montando a caballo, sería feliz porque no conocería muchas cosas de estas, o a lo mejor no sería feliz porque me habría caído el primer día y me habría roto una pierna o cualquier historia. Pero bueno, al final es lo que hablamos. Las vivencias son las que te van llevando a ser de una forma, ser de otra. El haber vivido ciertas cosas te pueden hacer ir más encaminado pues, a ayudar más a las personas o en todo lo contrario, a ir enfadado con el mundo, con la sociedad y pasarte a ese lado oscuro. Que lógicamente, pues oye, yo siempre digo que el lado oscuro es muy llamativo, es teóricamente más divertido, pero yo no estoy en el lado oscuro y me lo paso muy bien en mi trabajo, me lo paso muy bien con mis compañeros y me lo paso muy bien con mi familia, con lo cual, pues oye, pues los que no estamos en el lado oscuro también lo pasamos muy bien y tenemos muchas cosas para hacer y para disfrutar. ¿Podrías platicarnos sobre PETEC y cómo fueron sus inicios? Pues mira, PETEC es una asociación, como comentábamos, multidisciplinar, en la que nos juntamos abogados, telecos, electrónicos, delegados de protección de datos, informáticos. Veníamos, la fundamos hace 4 años, un poquito más, porque, bueno, mientras se preparaba todo y demás, veníamos de distintas asociaciones que al final no eran la asociación que nosotros buscábamos. Nosotros buscamos el compartir, la transparencia, bueno, pues el hacer un networking y hacer un nombre para nuestros asociados y conseguir que sean reconocidos y además, oye, impulsar no solo la profesionalidad dentro del trabajo de forense tecnológico, sino, oye, hacer mucho networking y ayudar a formar tanto en fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como a los jueces, a los abogados, a todos los integrantes de este mundillo de los juzgados y del mundo legal, ¿no? Entonces, bueno, pues veníamos ahí que no teníamos muy claro pues, donde estábamos en distintos sitios no terminaba de aportarnos y entonces decidimos pues fundar PETEC siempre bajo la más estricta vigilancia de transparencia, de trabajar por el socio, de conseguir cosas para el socio, de dar nombre a la profesión, de profesionalizar mucho el trabajo y de dar a conocer todas estas cosas que necesitamos que se conozcan. Porque hasta hace poco, por lo que decíamos, cogías un WhatsApp, se lo enseñabas a un notario, daba fe y con eso bastaba. Y tenemos que ir más allá, porque tenemos que demostrar, y creo que vamos en buen camino, que tenemos que trabajar con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tenemos que colaborar con la justicia y, sobre todo, tenemos que hacernos entender, porque es un riesgo que corremos los que somos muy técnicos, que cuando contemos las cosas no nos entiendan. Y entonces ese sería un problema, porque si el juez no te entiende lo que dices, no va a servir de nada tu trabajo. Entonces, bueno, pues PETEC lo fundamos buscando eso, el asociar gente del mundo de la pericia tecnológica para crecer en conocimiento, crecer en networking y sobre todo hacer una marca que vaya para arriba y que nos sirva a todos para que nos abra puertas y sobre todo sea un tema que marque a todo el mundo que el que pertenece a PETEC
es un profesional contrastado. Bien, a mí me gustaría preguntarte un poquito de lo que viene siendo el aprendizaje. Algunas personas también piensan que todo puede ser empírico o que tú puedes llegar a ser detective o ser un profesional únicamente como improvisando. Yo difiero un poquito de este pensamiento. Entonces, también para que nos pudieras dar de tu perspectiva profesional y personal, ¿por qué es importante quizá llegar a tener una formación? ¿Qué puedes recomendar un poquito en el camino del aprendizaje? ¿Es bueno tomar cursos? Mejor no, mejor de plano irte por una carrera, estudiar, ser abogado o primero ser ingeniero. ¿Cómo podríamos orientar a estas personas para que tengan un aprendizaje y que no se quede únicamente ahí como que en el tintero, sino que lo puedan utilizar o que les pueda ser relevante profesionalmente? Lo primero, yo creo que es vital la formación, vital, ya sea a nivel de carrera, a nivel de cursos, de certificaciones, luego un poco dependiendo hacia dónde te quieras orientar. Pero esto es como cuando yo aprendí a hacer una tortilla. Si no sabes cascar un huevo, ¿qué haces con el huevo? Lo acabas tirando, porque acaba el huevo con toda la cáscara en el plato y eso no hay quien se lo coma. ¿Qué pasa? Que no tienes los conocimientos para cascar el huevo y cómo tienes que hacerlo. Y es una cosa que cuando sabes es muy sencillo. Si eso lo extrapolamos al mundo de la tecnología, en la que tenemos multitud de dispositivos de los que podemos sacar evidencias, cuanto más estemos formados, mejor. Porque si no estamos formados, si no estamos preparados, corremos el riesgo de estropear esas evidencias. Y al final, si estropeas evidencias, pueden ir contra ti. Porque si te cargas las pruebas de un juicio, ¿a por quién van a ir? A por el que se las ha cargado. Entonces, por eso nació en PT, entre otras cosas, para conseguir la profesionalización de este trabajo, porque tenemos que saber cómo hacerlo. ¿Y cómo aprendes a hacer las cosas? Estudiando, practicando, pero practicando en casa, practicando, como se decía antes, con gaseosa. ¿Vale? No vamos a irnos, cuando tú practicas, por ejemplo, para sacarte una certificación de hacking ético, no te dedicas a hackear el Pentágono. Te montas unas máquinas virtuales, un entorno controlado y sobre ese entorno trabajas. No te dedicas a ir hackeando los sistemas de todos los organismos gubernamentales grandes, no. Entonces, tienes que saber eso también. Pero también es importante conocer leyes, porque no solo tienes que saber hacer bien tu trabajo a nivel técnico, sino que tienes que tener esos conocimientos legales para que lo que haces luego no llegue el abogado contrario y te lo tire, pues, por ejemplo, porque no has tenido en cuenta la ley de protección de datos o porque la empresa no había firmado los documentos que tenía que firmar para que el empleado reconociese que los sistemas eran para uso profesional y no personal. En fin, una serie de cosas que no tienes que ser un experto en leyes, pero tienes que conocer las leyes que te afectan para tu trabajo como perito. Entonces, estudiar es constante, constante. O sea, el que no quiere estar con los codos toda su vida allí estudiando porque la tecnología avanza, ya lo veis vosotros, no por días, sino por minutos, con lo cual hay que irse reciclando, reciclando, reciclando. El que no se quiere estar reciclando, el que no quiera estar en un estudio constante, que no se dedique a esto, porque es importantísimo estar formado. Lo que te decía, puedes tener carrera, pero aparte de tener carrera, no te quedes solo con eso, busca seguir especializándote, seguir avanzando en tus conocimientos. Me da igual que seas informático, que seas teleco, porque todos hemos estudiado una carrera, sabemos lo que es salir de la carrera y no tener ni idea realmente de lo que es el mundo laboral, de lo que tienes que hacer en tu puesto de trabajo. Está muy bien esos conocimientos, pero tenemos que seguir alimentándolos. Y los tenemos que alimentar con mucha práctica. Buscarnos plataformas en las que practicar. Pues igual que con el hacking, te buscas plataformas en las que te ponen retos, en las que tienes que resolver esos retos con tus herramientas de hacking. Pues bueno, pues vamos a hacer los experimentos con gaseosa. Con el tema de la pericia igual. Nosotros, ¿qué hacemos en la intranet de PT? Vamos colgando también esos retos forenses
pues imágenes que tienen algo escondido con sistemas de esteganografía, correos electrónicos adulterados, prácticas que pueden ir haciendo todos nuestros asociados y que al final, si no han podido resolverlo, les explicamos cómo resolverlo. Hay que pegarse, pegarse, pegarse y pegarse con ello, porque cuanto más te pegas con ello, más conocimiento adquieres y más destreza adquieres, con lo cual serás capaz de hacer una pericia mejor. Tocando ese tema de que uno tiene que estudiar prácticamente a cada instante y estar actualizándose, ¿qué libro recomiendas para aprender sobre ciberseguridad y cómputo forense? Libros tienes muchos, sobre todo si te vas a la editorial 0x World, allí de nuestros amigos de HBS tienes también unos cuantos y ahí puedes aprender muchísimo, ya no solo a nivel técnico. Hace poco Juan Carlos Galindo sacó un libro también de 0x World de ciberestafas. Muy recomendable para saber lo que son este tipo de delitos, cómo hacerse con las evidencias, cómo saber cómo tratarlo. Es un libro muy interesante. Y luego tenemos, pues, es que cantidad de libros, pues los tienes en inglés, los tienes en español, tienes según lo que te guste a ti y la rama por la que quieras ir, pues tendrás unos libros u otros, pero por suerte en este mundillo hay cantidad de información escrita para poder aprender. Querido Fernando Mairata, caramba, qué placer. Igualmente, Realmente un honor tenerte aquí por el podcast. Te mando un saludo aquí de Barcelona. Sí, yo sé que puedes observar la view que tengo atrás. sí, sí, ahí se ve la Sagrada Familia. Correcto, estamos por acá. Mira, la verdad que más allá de lo que es tu background y mira, el tema del forense es algo que me apasiona bastante, pero y ahora que mencionas justamente a los compañeros de HDBC, por cierto, un gran saludo para Rafael y Miguel y también Juan Carlos Galindo. Creo, nos vamos a ver pronto aquí en Madrid, quedamos en vernos. Un saludo también para él. Quiero preguntarte algo, perito informático, forense. Básicamente entender, para mí, digamos, cómo fue que sucedió. A veces algunas personas preguntan y lo ven como que cuando ven CSI, digamos, ¿no? Cuando van buscando, atando cabos y viendo, de repente, es un análisis más a fondo para entender qué fue lo que pasó, cómo sucedió y después para poder después mitigarlo y en futuro que no vuelva a suceder. Se entiende perfectamente, pero yo quisiera que vos nos digas un poquito, a ver, algo más personal. ¿Alguna vez te ha tocado hacer forense de tu mente? Te voy a dar un ejemplo. A veces la mente nos pone obstáculos, nos limita cuando queremos hacer algo. El otro día estábamos conversando con alguien que me contó lo que me dijo. Uno siempre muestra en redes lo genial que es todo, pero nunca mostrar el proceso y todo lo que conlleva llegar a ese momento, ¿no es cierto? Los fracasos que tenés, ¿no? Los pormenores siempre. Y ahí es donde te digo que ahí uno hace un forense en su mente, en su cabeza y en su corazón, obviamente. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando vos entendés por qué querés hacer algo, cuando vos entendés eh, diferenciar lo que es bueno y lo que es malo para vos, no para los demás, en ese momento para vos, ¿no? No de una manera obviamente egoísta, ¿no? Porque la idea es hacer el bien común, pero ese bien común está detrás, de repente existe otro beneficio común que va de repente en contra de tus principios y valores. ¿Y por qué te digo esto? Porque a veces pasa esto y nos toca hacer algo, pero ahí es donde ponemos y hacemos pulseta, no quiero y me rehúso y ya está. Y no me interesan las consecuencias. Entonces, ahí es donde yo te digo, y va mi pregunta, ¿cómo te ha ido hasta ahora haciendo como perito o forense, pero dentro tuyo, en tu interior? Pues mira,
esto que cuentas viene en parte de lo que hablábamos antes. Por dónde te lleva la vida es por tus vivencias, es por ese análisis que haces tú de tus vivencias. En el año 2000 yo tuve un accidente de tráfico y bueno, pues lo cuento por los pelos. Por los pelos o porque los guardias civiles que llegaron los primeros al lugar del accidente consiguieron mantenerme con vida hasta que llegaron los médicos. O porque no llegó el momento, pues mira, perdí mucha sangre en el accidente y bueno, pues a partir de esa vivencia, yo de vez en cuando donaba sangre. Pues a partir de este accidente y de haber necesitado sangre, cada 3 meses voy a donar sangre. Pues en el resto de las cosas te pasa lo mismo. Son tus vivencias las que te hacen reflexionar y las que te hacen ver el mundo de distinta forma. El pensar que lo haces todo bien, yo creo que nadie piensa que lo hace todo bien. Y es bueno caerse. Yo me he caído muchas veces, pero lo importante no es no caerse, es saber levantarse. Y para eso tengo unos compañeros fantásticos que están todo el día ayudándonos, nos estamos ayudando unos a otros y en el que, oye, te puedes apoyar pues cuando tienes un día de bajón, cuando has tenido un trabajo duro, pues como comentábamos antes, que has tenido que vivir cosas que para un informático no es normal. Unas vivencias, sobre todo cuando hay niños de por medio, cuando tienes unas situaciones desagradables, al final somos humanos dentro de nuestro trabajo el ser humano no se permite, porque tú tienes que ser técnico y tienes que tener las cosas muy claras y no involucrarte, pero muchas veces es muy difícil, entonces te tienes que apoyar en tus compañeros, tener un equipo de confianza en el que, pues, oye, el día que tú fallas te lo dicen porque han revisado tu trabajo y pues oye, se corrige y ya está. Si nos pensásemos invencibles, si nos pensásemos que lo hacemos todo bien, que no podemos fallar, tendríamos una presión, o seríamos unos incautos o tendríamos una presión encima que estaríamos desquiciados. Hay que ser conscientes, igual que las empresas tienen que ser conscientes que antes o después las van a ciberatacar, a todas, y para eso hay que poner medidas, pues nosotros también tenemos que aprender de esas caídas, aprender de esos momentos que tenemos de debilidad. Pues lo que comentábamos antes, oye, pues si llegan y te dicen que te ofrecen una millonada porque cambies tu informe para decir lo que quiere el abogado y no lo que dicen las evidencias. Puedes caer en un momento dado. Pues tienes que tener la cabeza suficientemente fría. El que puedan pedirte que hagas tu trabajo mal porque corre mucha prisa hacerlo y hay que hacerlo mal. Pues no, mira, yo o lo hago bien, siguiendo los procesos que hay que seguir, o prefiero no hacer una pericial, porque sé de compañeros que les ha pasado y por esas prisas al final tienen problemas, con lo cual no solo tenemos que hacer forense de nuestra mente, sino aprovechar también el conocimiento de nuestros compañeros, de los problemas Correcto, que han tenido. correcto, pero que te corte, querido Fernando, antes que se me vaya la idea. Mira, justo lo que mencionaste, discúlpame por esto, pero te lo tengo que decir. Eh, el tema, así súper cortito. Mira, yo no tenía idea, discúlpame que no tenía conocimiento y me parece genial la oportunidad que has tenido. A veces los accidentes, no tanto físicos, mentales o eh, hablemos de o contextos accidentales, me parece que son oportunidades. Yo te pregunto así súper corto, de una manera así, bien personal y directa, y sin tapujos, como decimos en mi país. ¿Vos qué sentí de cambio cuando tuviste? Porque yo creo que has estado en un contexto que has estado cuando estabas en la cama y te veías en la situación. O sea, quisiera que no, si se puede, obviamente, ¿no? Que me comenté, caramba, o carajo, por ejemplo. ¿Qué pasa? O sea, no sé qué puedo perder la vida, o sea, estoy al borde. Y ahí valorar, y tu mente a mil seguro. No, disculpa que no quiero hacerte pensar tal vez en ese momento, pero
Pero esas vivencias que tenemos, que no las contamos de repente así, son muy importantes porque eso ha sido de repente algo para que vos tengas, no sé, porque a mí me parece, lo siento tu temple, la siento tu seguridad y tu sinceridad, la verdad que eso yo valoro muchísimo eso. Y los oyentes, y no, como te digo, a veces cuando conversamos aquí como una charla de amigos, ¿me entendés? No es algo como un podcast para hacer propaganda ni un beneficio. La verdad que son vivencias que tenemos y lo que acabas de mencionar me pareció, obviamente me alegra muchísimo que estés bien, porque estoy seguro que tenés mucho que aportar, como lo estás haciendo en este momento, pero así súper corto, quiero que viajes así en tu mente, porque ni siquiera lo cuántico puede hacer eso. Nosotros podemos viajar en ese momento, ¡pum!, de una. Te digo porque recién que estuve en el LibreCon y con 400 qubits estamos lejos todavía. Estamos lejos todavía. No hacen nada 400 qubits. ¿No? Entonces, quiero que viajes a ese momento y me digas, de repente, ahí te diste cuenta de algo, porque uno siente una señal. Y de ahí a partir de ese momento algo cambió. Algo no, todo, todo. Yo en aquel momento vivía, pues vamos a decir, lo de vivía por decirlo de alguna manera, porque hacía jornadas de 72 horas, me iba a casa, me pegaba una ducha, volvía, seguía trabajando. Cuando ibas a dormir te estaban llamando a la guardia al busca o te estaban llamando al móvil. No era vida, no era vida, pero cuando estás en esa vorágine del día a día no te das cuenta. Entonces, cuando tuve el accidente, para mí fue un momento de reflexión, el replantearme las cosas y decir, ¿a dónde voy así? Esto no es vida, ni es bueno, ni para mí, ni para mi familia, ni para nadie. Y lógicamente te replanteas todo. O sea, me pasé en el hospital casi un mes. Y bueno, la verdad es que la suerte que tengo es que del día anterior a mediodía a prácticamente 2 o 3 días después del accidente no me acuerdo de nada. Con lo cual, mmm, sé lo que me contaron, ¿vale? Pero aparte de eso, pues bueno, pues todas las heridas que había por dentro, porque ya te digo que pues cuando llegué al hospital y avisaron a mi familia, pues les dijeron que no pasaba de esa noche. Cuando pasé de esa noche les dijeron que no pasaba del día siguiente y así pues fui pasando días, fui pasando días. Lo siguiente que les dijeron es que si llegaba a salir de esa, que tendría secuelas muy graves, que tendría que volver a aprender a leer, a escribir, bueno, y que el proceso de recuperación nunca inferior a 6 meses para empezar a hacer cosas. Bueno, en 3 meses, por mi cabezonería, yo volví a trabajar. Pero volví a trabajar ya con el chip totalmente cambiado, porque cuando estás postrado en la cama del hospital y no solo ves lo que te ha pasado a ti, sino a mi compañero de habitación, que también había tenido un accidente, y ves la situación en la que estamos y que se te escapa la vida y no la has vivido y no has hecho lo que querías hacer y dices, ¿qué huella he dejado yo en este planeta, en esta vida, si he estado todo el día trabajando y trabajando de aquella manera y sin ser persona? Entonces, es un momento que te lo tienes que tomar de reflexión, lógicamente, pero no solo cuando el accidente, porque a partir de ahí aprendí mucho a tomarme mis tiempos de reflexión, a tomarme mis tiempos para pensar las cosas y para no volver a caer en esa rutina diaria en la que pierdes tu sentido y en la que pierdes también el contacto con lo que es la realidad. Y te metes dentro del trabajo y solo trabajo, solo trabajo. Hay tiempo para todo. Y tienes que buscar también el ayudar en la sociedad, porque bueno, el pasar por este mundo sin ayudar a nadie y sin poner tu granito de arena, para mí es una pérdida de tiempo, es una pérdida de oportunidad. Igual que alguien donó sangre para que me la pudiesen poner a mí y poder aguantar hasta que, bueno, me intervinieron de urgencia y ya me fui recuperando y demás, pues yo sigo donando sangre. Pero igual, pues oye, pues me gusta dar las charlas en los centros educativos porque hay que aportar a esta sociedad. No solo tenemos que coger cosas de la sociedad, sino que tenemos que aportar.
Entonces yo creo que cuando tienes un evento así en tu vida, te hace cambiar mucho el chip y te hace reflexionar y te hace vivir más la vida, disfrutar más la vida. Entonces, lo que tú decías, me autoanalicé y de un momento trágico, pues sacas muchas enseñanzas y sacas muchas oportunidades. Entonces, yo estoy muy agradecido, aunque suene raro, por haber tenido ese accidente. No, sin duda, muy interesante. Yo creo que pues los hechos nos definen. Y voy a hacer una muy mala última pregunta, porque este debería haber sido la primera, pero tiene que ver precisamente con la Deep Web, con los cibercriminales, con los black markets, con los leaks, pero para tener un contraste es de qué me debo de cuidar. Sí es cierto lo que mencionas y de hecho no puedo contrastar mejor con ello. Hay personas malas y las personas malas o con malas actitudes o sin moralidad o sin escrúpulos, no solamente están ahora sí que por la calle, también te los encuentras en internet. Entonces, ¿qué nos podrías explicar de este mundo bastante cochambroso y oscuro de lo que se le llama pues la darknet, la deep web? ¿Sí es cierto que hay personas ahí malas? O sea, ¿qué tipo de cosas me puedo encontrar ahí? O sea, ¿sí es un lugar realmente detestable donde pues cosas censuradas ocurren por ahí? Es lo que hablábamos antes, es el lado oscuro del ciberespacio. Es donde hay mayor concentración de cibercriminales. También es verdad que allí están metidos fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de todos los estados, para intentar cazar a esos criminales, con lo cual no todos los que hay son malos, pero sí es donde se hace el mayor mal. Es que allí están los malos están en todas partes. Lo que pasa es que ahí tienen sistemas o tienen un mercado en el que tienen más facilidad para mover sus negocios, que se basan en que es un poco más anónimo, porque no olvidemos que hay mucha gente que hace las cosas a través de las nuevas tecnologías pensando que es anónimo y que no tengo que estar delante de la víctima para hacerle algo. Pero bueno, no todo es tan anónimo como pensamos. Entonces, dentro de la dark web, dentro de esa parte del lado oscuro de Internet, también se investiga, también se busca a los malos y también tenemos a los buenos allí metidos para combatir a los malos. Pero bueno, esto es como los barrios. O sea, hay barrios en los que sabes que hay más delincuencia que en otros, pero eso no significa que todos los que están allí sean delincuentes. Eso sí, si tú tienes que salir por la noche de copas con tus amigos, no te vas a ir a esos barrios. Pues bueno, pues en Internet igual. Cuando vas a estar navegando, no te aporta nada navegar por el lado oscuro de Internet. Esta pregunta la hago porque se me hace bastante interesante, ya que pues cada quien tiene su punto de vista, ha habido distintas experiencias en la vida y demás, pero para ti, Fernando, ¿qué significa el éxito? Para mí el éxito es ser feliz con lo que haces. Yo soy feliz con mi trabajo, con lo cual yo no trabajo, porque soy feliz con mi trabajo, con mis compañeros, que más que compañeros son amigos. Yo tengo mi familia, me considero un afortunado, porque todos los días cuando me pongo a trabajar, para mí no es trabajo, para mí es disfrutar con mis amigos, que son mis compañeros, con los que aprendo muchísimo de ellos. Entonces, para mí el éxito no es ni tener mucho dinero, ni tener mucha fama, es ser buena persona y sobre todo ser feliz con lo que haces. Si eres feliz con lo que haces, no necesitas más. Bien, Fernando, pues más que nada agradecerte por esta plática. Ha sido muy interesante tenerte por aquí y de igual manera, pues sobre todo esa concientizar a las personas de que pues no estamos hechos de metal, o sea, la mayoría de las personas tenemos vivencias, eso es lo que nos construye y sobre todo creo que ya pueden notar a lo largo de varias entrevistas que pues todos estos personajes tienen una
característica de la perseverancia, el seguir luchando. O sea, paulatinamente es como que no logras a veces ver la luz, se ve muy lejos, pero pues seguimos adelante. Te agradezco mucho por tu conversación. Muchas gracias, Fernando. Esto fue La Jaula del Noob. Muchas gracias a vosotros.